¿Qué pensarías si te dijera que el equivalente de la población de Estados Unidos o la población sumada de Colombia, Argentina y Brasil sufren de un trastorno de ansiedad? Te impresiona, ¿no? Pero es así, porque el trastorno de ansiedad afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Y ojo, estos son datos antes de la pandemia. Hola, sean todos bienvenidos a Físicamente el podcast. Aquí hablaremos sobre las enfermedades desde un punto de vista integral. Les explicaremos cómo la mente y el cuerpo funcionan como uno solo cuando tenemos alguna condición de salud y cómo no podemos desligar lo físico de lo emocional para entender lo que nos ocurre. Abarcaremos estos problemas basados en las preguntas más frecuentes que tienen ustedes sobre los diferentes temas que vamos a tratar. Somos Rafael Escandón, médico internista, e Isabela García, médica psiquiatra. Acompáñennos. Hola, sean todos bienvenidos a este segundo capítulo de Físicamente el podcast. Hoy hablaremos de un tema muy interesante que afecta a una gran población, que es el trastorno de ansiedad. Bueno, entonces para entrar en materia, empecemos por la definición, Isa. ¿Qué es ansiedad? Bueno, Rafa, y esa pregunta es clave, porque es que aquí tenemos que hacer la diferencia entre qué es ansiedad, que es un estado de ánimo que todos podemos tener en algún momento de nuestras vidas, y el trastorno de ansiedad, que es una enfermedad. Bueno, Rafa, y la ansiedad en términos sencillos es esa sensación que todos podemos tener cuando estamos frente a una situación que nos genere temor o ante alguna situación desconocida o que sintamos que estamos en peligro. Ok, entonces la ansiedad es un sentimiento inherente a todas las personas. Todos en algún momento hemos sentido temor o miedo o preocupación por alguna situación puntual en nuestras vidas. Así es. Rafa, y son situaciones tan cotidianas como iniciar un nuevo trabajo. Es algo desconocido y me puede generar temor y ese sentimiento que es normal de ansiedad. O pasé a la universidad, me voy a enfrentar a algo desconocido y me puede producir esa sensación. Es algo normal. Entonces vemos que no necesariamente tiene que ser algo malo, entre comillas, o sea, pueden ser cosas buenas que nos están ocurriendo, un nuevo trabajo que puede significar una nueva experiencia, un ascenso, empezar la universidad, empezar el colegio. Son cosas que podemos calificar como positivas en nuestra vida, pero generan ese sentimiento, generan ansiedad, sin que signifique algo malo. Exactamente. ¿Y qué pasa? Que una vez yo ya me adapte a esa situación desconocida, pues esa sensación va a pasar. Y esto son cosas, como tú dices, que son agradables, pero obviamente también pueden ser cosas que nos generen peligro. Y el ejemplo del perro. O sea, yo tengo un perro que está allí furioso y que se me va a venir encima, pues obviamente todo en mí se activa como un reflejo de huida para protegerme y salir corriendo de ese perro. Digamos que ese es un reflejo normal y un sentimiento normal ante la supervivencia. Sí, y como sentimiento y como reflejo es algo temporal, o sea, algo que fue del momento. Exacto. O lo que tú decías, mientras me adapto a la situación, por ejemplo, hablando de lo del nuevo trabajo o la universidad. Y tiene que ser eso, temporal, tiene que ser algo que no dure mucho tiempo. Exactamente. Esa es la diferencia, la temporalidad. Aquí estamos ante un estado de ánimo que es reflejo de una situación. Pero una vez yo me adapte a esa situación o esa situación de peligro, si es algún peligro pase, pues la sensación también va a cesar. Bueno, Isa, entonces aquí ya viene lo importante. Uno ya cuando sabe que eso se convirtió en un trastorno o cuando ya sabemos que estamos frente a una enfermedad. Lo que pasa es que aquí, ya cuando hablamos de trastorno de ansiedad, la persona empieza a experimentar una preocupación o un miedo intenso y excesivo. Y estos sentimientos suelen ir acompañados de una gran tensión física y además cambios en el comportamiento y sensaciones físicas que son difíciles, muy difíciles de controlar. Pero aquí es importante entender en el trastorno de ansiedad, Isa, que ese miedo y esa preocupación excesiva a veces no tienen una causa clara que lo explique. Es decir, como cuando tú colocabas el ejemplo del perro, pues si yo veo que el perro está suelto y sé que es un perro bravo, sé que me va a morder, me va a atacar, ahí es normal yo estar totalmente alerta para defenderme o para huir. Pero en el caso que el perro esté en su jaula, esté con bozal, esté amarrado, sé que no va a salir a atacarme y aún así me genera un miedo excesivo pasar por la calle que está al frente del perro. O por ejemplo, si estoy en mi trabajo nuevo, sé que estoy en una condición estable, no tengo ningún conflicto con ningún compañero ni con mi jefe, sé que no me van a echar, pero se me empieza a meter en la cabeza, me pueden echar, me van a echar. O estoy en el médico, todo está perfecto, pero se me mete en la cabeza que puedo estar enfermo. Son preocupaciones que a veces no tienen una justificación clara
de por qué la persona siente lo que siente. Exacto, Rafa, eso es súper importante porque es eso, estando pues aparentemente en un trabajo que me genera estabilidad o en unos estudios donde yo me siento tranquila, donde me debería sentir tranquila porque me adapté, tengo la sensación de que ese perro bravo está todo el tiempo encima mío sin que el perro exista, pero siento ese miedo, esa angustia y ese temor intenso de manera constante. ¿Y qué pasa? Que ese temor y esa angustia constante van a impactar en nuestra funcionalidad, van a deteriorar nuestra vida cotidiana y lo puede hacer en todas las esferas. La esfera social, la esfera familiar, la esfera personal, laboral, puede impactar todo. Bueno, y pienso que lo segundo a tratar sería ¿qué ocasiona? ¿Qué causa el trastorno de ansiedad? Ya sabemos lo que nos puede causar ansiedad, que son cosas puntuales, eso creo que queda muy claro en lo que hemos hablado, pero ya ¿qué puede ser la causa de la enfermedad? ¿Qué puede ser la causa del trastorno? Y es que aquí no estamos hablando de cuál es la causa, aquí tenemos que hablar de cuáles son las múltiples causas. ¿Por qué? Porque es que esto es el resultado de una compleja interacción entre muchos factores, los sociales, los psicológicos, los orgánicos. Entonces tenemos un paquete grande que abarcar. Bueno, Isa, y dentro de las causas externas hablamos de la parte social. Y en la parte social es muy importante, son todos esos estándares que nos coloca, valga la redundancia, en nuestra sociedad actual. Y a veces son estándares que nos impone la sociedad, pero también creo que a veces nos los colocamos nosotros mismos, porque como hablábamos de esto ahorita, o sea, son cosas que nos colocamos sin una causa aparente, o sea, nadie nos está exigiendo que tenemos que tener ya casa, carro, beca, finca inmediatamente, nadie nos está diciendo que tenemos que ser perfectos en nuestra labor como papá, nadie nos está diciendo que tenemos que ser perfectos en nuestro trabajo, que tenemos que hacer las cosas bien, pero no imponernos cargas que absolutamente nadie nos la está pidiendo, y eso es lo que se empieza a generar el trastorno de ansiedad. Claro, Rafa, eso es así, porque entonces nosotros estamos constantemente en esa competencia de a ver cuándo alcanzo el mayor logro profesional perfecto que yo quiero y que la sociedad me dice, no, pues es que si tienes más dinero, es que si tienes más prestigio, y yo me monto en esa película y tengo que ser además una mamá perfecta o un papá perfecto que dé la mejor crianza, que tenga a sus hijos bien, y además de eso me tengo que ver súper bonita o súper bien pues físicamente para lo que nos está imponiendo la sociedad, y nosotros nos vamos montando en ese barco. Entonces imagínense todas las cargas que nos vamos poniendo día a día. Y lo que tú dices, el inmediatismo. Queremos todo ya. Y que todo se nos dé y nos salga ya. Entonces el estrés que nos causa al alcanzar estas metas que nosotros mismos nos vamos poniendo, pues es inmenso. Queremos abarcar todo de una sola y que se nos presente ya. Entonces, solo con esos estándares en los que queremos encajar a la perfección, ya tenemos una gran fuente disparadora de estrés y de ansiedad que se va a prolongar en el tiempo. Porque pues de aquí a que yo alcance esa perfección que me imponen los estándares, imagínense. Y con esto no queremos decir que no es importante no querer ser mejor en cada aspecto de nuestra vida, física, académica, laboralmente, pero hay que entender que todo tiene su tiempo. Para llegar a esos estándares posiblemente vas a llegar, pero necesitas un poco más de tiempo. Exactamente, digamos que la idea es pues lograr bajarle el ritmo a todo, ¿no? El ritmo y las imposiciones también, que a mí me puede gustar una cosa que no sea ser el super ejecutivo y yo la rechazo porque pienso que es muy poquito, porque la sociedad me dice que eso no es. Yo tengo que llegar a ser el súper ejecutivo, y realmente ahí pues puedo estar cometiendo una equivocación porque no me está generando tranquilidad, no me está generando felicidad obtener eso, y lo único que va a hacer es envolverme en un bucle de angustia, de temor, de preocupación. Entonces son cosas que tenemos que pensar y también mirar cómo las reevaluamos según esos estándares sociales que se nos imponen. Y otro factor externo que afectó el mundo completo fue la pandemia. La pandemia generó un miedo en todos increíble, y un miedo que nos puso en un estado de alerta permanente, porque era un miedo de me va a dar eso y hasta aquí llegué. Y aquí sí hay una causa clara por lo cual posiblemente justificar el miedo que sentíamos todos en su momento, porque inicialmente
se pensaba que esto iba a durar solamente 15 días, un mes, si guardamos cuarentena se iba a solucionar, pero se prolongó en el tiempo y esto con la prolongación de la cuarentena y los casos que se venían reportando, pues todo esto y la información que pues afortunado o desafortunadamente la teníamos a la altura de la mano con solamente actualizar el celular, nos íbamos dando cuenta cómo iba evolucionando esta enfermedad y cómo afectaba a todo el mundo. Y aquí sí que nos vimos identificados absolutamente todos, porque no fue solamente en China o en Europa, sino que esto fue a nivel global. Pero también a medida que fue evolucionando el conocimiento de la enfermedad, pues vimos que había una luz con la vacuna, con las medidas de autoprotección y de prevención, y vimos que la situación empezó a mermar respecto a la gravedad de la enfermedad. Pero aún así, los casos que se reportaban, sobre todo de trastornos de ansiedad asociados al coronavirus, fueron aumentando. Sí, digamos que es de todas maneras el no tener la total seguridad de que yo voy a estar bien. Entonces esto se prolongó en el tiempo. Y bueno, además de que se han hecho muchas investigaciones sobre los síntomas también neuropsiquiátricos que puede generar el coronavirus, que es algo pues que ahorita no nos vamos a extender, pero sí se ligó a toda esta parte emocional. Y no fue solamente el miedo del virus como tal, de lo que me puede pasar si me da, sino que recuerden que perdimos la libertad. No podíamos salir, teníamos que estar confinados en nuestras casas, no podíamos socializar. El impacto afectivo de esto fue muy grande porque tuvimos que estar totalmente aislados por un tiempo bastante considerable. Y no solamente eso, sino que cuando ya nos dieron vía libre, todo el mundo era como, pero ¿será que sí salgo? ¿Será que? Y el miedo se seguía extendiendo. Entonces esta condición fue algo que prolongó el miedo y la preocupación en el tiempo y realmente llegó a impactar mucha gente, causando trastornos afectivos. Y cuando revisamos los datos, cuando sacamos el dato introductorio que eran 300 millones de personas que estaban afectadas y aclaraste que antes de la pandemia es porque realmente el impacto no se ha terminado de medir. O sea, realmente todavía no se sabe y seguramente aumentó mucho el número de gente, de población que ahora está con trastorno de ansiedad y un factor muy importante ahorita en esta estadística es la infección por coronavirus. Así es. Bueno, ya hablamos de los factores sociales y de la pandemia como un gran evento que nos tocó vivir pues en esta época como factor externo. Pero también tenemos los factores psicológicos y aquí entra en juego todo lo de la crianza, todos estos modelos aprendidos por nuestros padres o la persona que nos crió, todos los eventos traumáticos que pudimos haber sufrido y que como tal también es probable que puedan desencadenar un trastorno de ansiedad. Esto también hace parte de esta ecuación. Bueno, Rafa, y aquí están también los factores orgánicos que juegan un papel importante porque hay enfermedades que se asemejan o pueden producir las mismas sensaciones o síntomas que el trastorno de ansiedad. Sí, los factores orgánicos son muy importantes porque hay enfermedades que semejan los síntomas del trastorno de ansiedad. Y los síntomas del trastorno de ansiedad, aunque ahorita vamos a hablar de ellos desde el punto de vista físico, se presentan principalmente a nivel cardíaco, o sea, síntomas que sugieren que puede ser algo del corazón, a nivel del sistema nervioso, a nivel gastrointestinal y en algunos casos en enfermedades del punto de vista endocrinológico, especialmente hablando de alteraciones en la tiroides y de una sustancia que se produce en el cuerpo que llama el cortisol, que son los que se elevan cuando tenemos esa sensación como que tenemos peligro o que tenemos que huir. Entonces, todas estas enfermedades que cursan con este compromiso a nivel de estos órganos, estos sistemas, pueden ser similares a los del trastorno de ansiedad. Exacto. ¿Y aquí de qué enfermedades podríamos estar hablando? A nivel cardiovascular es importante hablar de las arritmias cardíacas. Arritmias son aquellas enfermedades en que el corazón se acelera, se pone rápido. La gente normalmente la manifiesta como palpitaciones y es uno de los síntomas del trastorno de ansiedad, pero hay muchas condiciones de base que un paciente puede tener de un trastorno eléctrico de su corazón que se caracteriza por tener el corazón acelerado. Entonces, la parte cardiovascular, especialmente a nivel de arritmias, es muy importante en el trastorno de ansiedad. En la parte endocrinológica, así como hablamos en la depresión, el hipotiroidismo como una causa a descartar en el paciente con depresión, el hipertiroidismo, que es el exceso de la producción de las hormonas de la tiroides, cursa con síntomas similares a los que manifiesta un paciente con trastorno de ansiedad. Alteraciones a nivel nervioso, es decir, temblores, rigidez, imposibilidad para mover una parte del cuerpo, son también síntomas que pueden presentarse en el paciente con trastorno de ansiedad y en esto sí pues hay diferentes enfermedades neurológicas que pueden cursar con estos síntomas, desde cosas tan graves como una trombosis cerebral como la gente lo conoce, un accidente
accidente cerebrovascular, alteraciones de movimientos anormales como pueden ser epilepsias, parkinsonismos, etc. Y trastornos pues periféricos como tal de los nervios que se afectan, por ejemplo, por compresiones nerviosas que producen esa sensación de adormecimiento, como que este cuerpo no es mío, como que esta mano no es mía, como que este pie no me obedece, que sí pueden tener también un origen orgánico. Cuando tenemos, ejemplo, hernias discales o trastornos pues como tal del nervio, que hay enfermedades inflamatorias que pueden afectar los nervios. Como vemos, hay mucha sintomatología que se parece a lo que el paciente con un trastorno de ansiedad manifiesta. Exactamente, y más adelante vamos a explicarles cuáles son esos síntomas físicos que se presentan como tal cuando hay un trastorno de ansiedad, y que no quiere decir que tengan una enfermedad como las que describió Rafa, pero la gente lo siente como si fuera así, y lo vamos a hablar. Lo otro es que si yo tengo una enfermedad de base, Rafa, tipo hipertensión, diabetes, pero además de eso tengo un trastorno de ansiedad, esta parte emocional me puede empeorar esa enfermedad de base que yo tenga, es decir, me puede empeorar la hipertensión o la diabetes, ejemplo. Sí, y esa es como la premisa de este canal y de este podcast, que queremos darles a entender que uno no puede mirar la parte emocional por separado y la parte orgánica por separado. Cuando tengo una enfermedad desde el punto de vista físico, me puede afectar mis enfermedades emocionales, y mis enfermedades emocionales también pueden afectar mis enfermedades de base. Un ejemplo claro puede ser la hipertensión, Isa. El solo hecho que mi corazón se acelere, mi sensación de miedo, de pánico, de estrés esté presente, eso genera en mi cuerpo una liberación de sustancias que necesariamente van a repercutir en mi tensión arterial. Y miren que esto es en todo. Tengo una enfermedad de la piel, estoy con un trastorno de ansiedad, se exacerba y se manifiesta peor. Tengo una enfermedad gastrointestinal, me dio un trastorno de ansiedad, va a empeorar. Es decir, cualquier condición física que yo tenga, si le encimo la enfermedad afectiva, va a empeorar. Y es aquí donde volvemos a mostrar que todo está conectado. Sí, y ya por ejemplo también se ha demostrado que las situaciones de estrés generan úlceras. Ya se ha demostrado que el hecho de yo tener una situación de estrés agudo me eleva mi nivel de glucosa. Todo esto se correlaciona. La parte emocional me afecta a la parte física, y la parte física a la parte emocional. Así es. Bueno, Isa, entonces aquí ya tenemos que ver cuáles son esos síntomas que hacen pensar que lo que yo tengo es un trastorno de ansiedad. Y esto es súper importante, porque es que conocer cuáles son los síntomas es lo que va a ayudar a identificar y hacernos pensar si probablemente estamos cursando con esta enfermedad. Y aquí, como en la depresión, es importante el tiempo. Y antes de nombrarle los síntomas, es importante que sepan que se van a presentar durante un tiempo prolongado. Y esto puede ser durante varios meses. Hablando de tiempo, los síntomas se deben presentar por lo menos durante 6 meses. Y estos síntomas deben presentarse durante la mayor parte del tiempo en estos 6 meses. En total son 6 síntomas. Y debo presentar por lo menos 3 de esa totalidad. Bueno, ¿y cuáles serían esos 6 síntomas que la persona tiene que identificar para saber si cursa o no con un trastorno de ansiedad? Bueno, acá no hay ningún orden que yo deba llevar, es como en la depresión. Simplemente lo que habíamos dicho, deben ser por lo menos 3 de 6. El primero que vamos a nombrar es inquietud, o tener la sensación de estar atrapado, o tener los nervios de punta, como podemos decir coloquialmente. Y aquí es como esa sensación de un peligro inminente, algo que me está amenazando de manera constante. El segundo es sentirse fatigado, desgastado, como que ya no doy más, porque son tantos los pensamientos constantes, negativos y catastróficos, que llega un punto en que yo siento que ya no doy más, me siento agotado. El tercero, volvemos a lo que hablábamos en la depresión. Aquí va a haber también dificultad para concentrarse y falla en la memoria reciente. Mi cabeza está pensando en ese futuro o en esos problemas que yo no he podido resolver, y va a estar pensándolo de una forma negativa, y yo no voy a estar en el aquí y en el ahora. Entonces, si estoy haciendo un trabajo y mi cabeza no es capaz de estar aquí porque está presa de todos estos pensamientos, pues no me voy a poder concentrar, y van a pasar cosas como las que hablábamos anteriormente. Yo, ¿qué era lo que estaba
estaba haciendo? ¿Yo a qué venía aquí? ¿Dónde dejé esa cosa que tenía aquí en este instante? Porque mi cabeza no está aquí, en lo que estoy haciendo. Es en esa rumiación de pensamientos. Bueno, ya llevamos 3 síntomas que podemos identificar. ¿Cuál sería el cuarto? Irritabilidad. Y aquí es que ando de mal genio. Todo me altera, no quiero que me hablen, no quiero que me digan. Pues claro, porque yo estoy tan agobiado con todo lo que tengo en la cabeza que si me ponen una gota más de algo distinto, yo siento que no quiero nada. Un problema más, eso me pone de mal genio y lo voy a rechazar y puedo ser reactivo y responder de una manera ofensiva o una manera inadecuada, y acá pues es que se nos juntan las cosas porque después me siento súper culpable por la forma en que reaccioné y en cómo contesté. Y a veces es que ni siquiera es que sea un problema, son cosas que estás en un estado tan de mínima tolerancia que cualquier cosita, por mínima que sea, te altera. Se te cayó plato, tu hijo lloró, cualquier cosa, por mínima que sea, te altera. Y aquí es importante el que afecta a todo el mundo. Y aquí retomamos cómo impacta en la funcionalidad de todas las esferas de nuestra vida. Y aquí es algo muy común y algo complejo, por ejemplo, los que son padres y dicen, es que mi hijo llora y yo no quiero nada tener que ver con él, es que estoy siendo muy mala mamá o muy mal papá, y resulta que no tiene nada que ver con esto, es la condición y la enfermedad por la que estás transitando, pero viene la culpa y vienen otras cosas, y por eso finalmente es que es tan fácil que la ansiedad se fusione con depresión. Hay una frustración muy grande, hay un agotamiento muy grande, hay un decir, ¿cuándo voy a salir de esto? No voy a poder salir de esto, y me va a llevar finalmente a una depresión, y por eso es que uno lo ve mezcladito, ¿no? Bueno, y el súper importante, que lo hablábamos dentro de los factores orgánicos como causas y que se nos van a presentar acá, son los síntomas físicos. Y esto tiene un abanico. Aquí yo puedo sentir, me duele el pecho, siento que el corazón me late rapidísimo, siento que me voy a ir. Aquí fue, hasta aquí llegué, y esa es la sensación. Otros pueden ser náuseas, entre daño de estómago y estreñimiento, mareos, el temblor, la sudoración, el hormigueo, siento que me hormiguean las manos, las piernas, entre otros, porque es muy extenso. El no poder tragar. Hay gente que siente que la comida no le pasa o siente que no puede respirar. No, siento que me falta el aire, y el aire te está entrando y no hay ningún problema a nivel pulmonar, pero tú sientes que no te llega aire a los pulmones. Y aquí es muy importante estos síntomas que tú nombras, Isa, porque a diferencia de lo que tocamos, por ejemplo, en depresión, son manifestaciones que te hacen como prender las alarmas, como esto es algo como agudo, esto es algo grave, esto es algo que puede impactar al paciente ya. Y es obligación de uno como médico de urgencias, de UCI, cualquier servicio que uno trabaje, descartar que no esté cursando con una enfermedad que pueda afectar gravemente la vida del paciente en las próximas horas o en los próximos días. Por eso cuando el paciente llega manifestando la mano aquí en el pecho, que siente que no le entra el aire, que siente el corazón a todo dar y que se le hormiguea el brazo, pues uno dice, hombre, esta persona posiblemente está acusando con infarto. Uno de una corre, y este paciente hay que hacerle el diagnóstico de descarte. O sea, hay que correrle todas las pruebas para decirle, ¿usted se está infartando o no se está infartando? Por eso los síntomas en el trastorno de ansiedad son más frecuentemente verlos en el servicio de urgencias, más que en la consulta externa. Sí, eso que dices tú es súper importante, porque las personas que tienen un trastorno de ansiedad y cursan con estos síntomas físicos van a llegar primero, no por el psiquiatra, por el lado de allá, ¿sí? Porque es eso, es sensación de me voy, estoy tan gravemente enfermo que hasta aquí llegué. Y es eso, derechito al servicio de urgencias. Y finalmente son los médicos por el servicio de urgencias, o si de ahí lo derivan a una consulta externa, porque descartan todo, obviamente, después de haberle hecho todos los exámenes, electro, ecocardiograma, bueno, todo lo que amerite, hasta resonancias magnéticas, cuando les dicen, vengan, aquí podemos pensar que lo que usted está presentando es algo a nivel emocional. Y para uno como médico internista no es fácil de entrar a decirle a un paciente, hombre, esto es lo que tiene su trastorno de ansiedad, tranquilo, váyase para su casa. Está en la obligación de uno descartarlo. Pero vamos a la probabilidad y el riesgo. Pues si a mí me llegan con esos síntomas que describimos de infarto, una persona de 17, 18, 20 años, muy posiblemente no se está infartando.
no quiero que me entiendan mal, puede presentarlo, pero sería como la exclusión a la regla. Diferente el caso que esos mismos síntomas se presenten en una persona de 65, 70 años. Hombre, lo primero que voy a descartar a ciencia cierta y que tengo que prender todavía más las alarmas es que posiblemente sí se esté infartando. Y aquí, digamos, desde el punto de vista de la práctica, es difícil uno decirle al paciente, tranquilo, que usted lo que tiene es un trastorno de ansiedad, no te preocupes, ve donde el psiquiatra. No, tenemos que hacer primero todo el diagnóstico diferencial. Nos ayuda sobre todo si el paciente pues es un paciente de 17, 18 años manifestando síntomas de infarto, pues puede que lo tenga, pero sería la última probabilidad. Diferente el caso de una persona de mayor edad, pues ahí sí tengo que hacer mucho más énfasis en descartarle que no esté cursando con algo que le pueda afectar su vida. Y es aquí importante hacer los exámenes porque a veces es difícil yo como paciente entender que no tengo nada orgánico si no me lo demuestran de una forma física. O sea, si me hacen los exámenes y me dicen, ya te hicimos este examen, este otro, descartamos todo lo orgánico, empecemos a pensar que lo que usted está manifestando puede ir más por la parte emocional. Y yo quiero hacer un énfasis aquí enorme, porque lo que dice Rafa, es muy difícil uno entender que si yo estoy teniendo la sensación física que es válida, se siente, sea algo a nivel mental. Pero créanme, así es, así se puede presentar. Y lo que pasa es que no te lo va a solucionar el internista, te lo va a solucionar el psiquiatra porque tiene solución. Entonces es importante que si a ti tus médicos de medicina interna, de urgencias, te han dicho, mira, ya descartamos todo, lo que tú estás sintiendo es por alguna afección emocional, consultes al psiquiatra porque la solución y el tratamiento está disponible y tú puedes recuperar y hacer tu vida normal. Bueno, Isa, ¿y el sexto cuál sería? Ya hablando del último, es el insomnio. Aquí la persona o no logra conciliar el sueño o no lo logra mantener o ambas. ¿Y por qué? Por lo que veníamos hablando. Los pensamientos. A la hora de yo dormir, que no estoy haciendo ningún tipo de actividad, pues me acuesto en la cama y ¿qué es lo primero que va a llegar? Otra vez la rumiación, los sobrepensamientos negativos y catastróficos y no me logro desconectar. No voy a poder dormir. O si me duermo, me despierto. Cuando me despierto, los pensamientos nuevamente. Me desperté y no voy a lograr nuevamente dormir. O lo otro que puede suceder es que yo duerma, pero ese sueño no sea reparador. Y lo que normalmente la gente describe dentro de este sueño no reparador es, mire, yo dormí, pero todo el tiempo estuve soñando. Y yo me acuerdo de ese sueño y era un sueño terrible. Y exacto, no estamos hablando solo de la pesadilla, de terror, no. Es que yo estaba buscando la salida y no la encontraba. Es que yo tenía tal problema y le daba por resolverlo y no lo pude resolver. Son sueños angustiantes y agobiantes traducido a ese estado de ansiedad permanente en el que estás. Entonces la persona dice, yo dormí, pero siento que no descansé. Bueno, entonces hemos sido muy claros, creo, explicando cómo puedo identificar si tengo un trastorno de ansiedad y ahorita lo importante es cómo puedo ayudarme si identifico que tengo esos síntomas de los que hablamos. Importantísimo, porque lo primero es buscar ayuda profesional. Lo primero es consultar a un psiquiatra. Ya posteriormente de yo buscar la ayuda y que me instauren el tratamiento adecuado, pues puedo hacer cosas como evitar el consumo de bebidas alcohólicas o el consumo de bebidas oscuras, porque estas bebidas pueden exacerbar esos estados de ansiedad. Entonces es evitarlas. El ejercicio. Aquí el ejercicio es vital, es muy positivo y muy canalizador de esa ansiedad. Así inicialmente sean solo 10 minutos y que usted vaya aumentando el tiempo, pero es dar el paso y va a ver cómo usted poco a poco se va sintiendo cada vez mejor. Y digamos, dentro de los ejercicios que son más recomendados para esto, son los ejercicios que te exigen un grado de concentración, ¿ya? Exacto. Porque de pronto, si salimos a caminar, nos podemos colocar a pensar mientras caminamos en el problema. Es mejor practicar aquellos ejercicios en los cuales tenemos que hacer algo de coordinación. Tenis, voleibol, fútbol, lo que requieren algo de coordinación en equipo o coordinación mano-cerebro, porque eso nos va a ayudar durante por lo menos ese tiempo que estemos haciendo la actividad, despejar la mente del pensamiento. Es muy difícil yo practicar un ejercicio de ese tipo, un deporte de ese tipo y hacerlo bien si tengo el pensamiento rumiando en mi cabeza. En cambio, cuando hago ese tipo de actividades, despejo totalmente mi mente. Clave, definitivamente clave. Un ejercicio que te permita concentrarte en algo distinto a esa rumiación de pensamientos que tienes. Bueno, están también las técnicas de relajación y dentro de estas técnicas hay una gran variedad. Aquí hablamos del mindfulness, hablamos del yoga, todo este tipo de actividades que nos permitan entrar en un estado
de relajación y es muy importante también algo que es muy sencillo, los ejercicios de respiración. Los ejercicios de respiración realizados adecuadamente pueden realmente disminuir ese estado de ansiedad. Estas recomendaciones que Isa nombró son cosas que podemos hacer desde nuestra casa, no requieren invertir en absolutamente nada, son medidas que podemos poner en práctica desde el mismo momento que salimos de la consulta con nuestro psiquiatra, que nos dio ya las recomendaciones más desde el punto de vista profesional. Y eso es para ayudarnos, pero también tenemos que tratar de ayudar al otro. Y cuando identificamos que alguien tiene un problema, porque ya con este podcast aprendimos cómo identificar un trastorno, un posible trastorno de ansiedad, pues ahorita que podemos observar a ese conocido, a esa persona que queremos, a ese familiar, ahorita ¿qué hacemos para ayudar a esa persona? Exacto, eso pues es muy importante, como siempre lo hemos dicho, porque volvemos a los objetivos, identificarnos, podernos ayudar, pero también poder ayudar al otro. Y aquí lo primero es, si identificamos que la persona puede estar cursando con un trastorno de ansiedad, orientarlo y apoyarlo para que consulte a un psiquiatra. Es el primer punto y se le pueda pues instaurar el tratamiento adecuado. Y aquí, al igual que en la depresión, es igual, la cercanía. Si soy yo el que tengo una relación de confianza con esa persona y siento que puedo abordarlo en ese sentido, se lo digo. Pero si puedo encontrar un tercero que pueda ayudar a que esa persona llegue a la consulta, es decir, mira, yo no lo conozco muy bien, pero sé que tú eres muy buen amigo, dile porfa que consulte porque mira que estas situaciones que está presentando muy posiblemente estén en relación a un trastorno de ansiedad. Pero lo importante es eso, hacer la aproximación de esa persona por como usted vea posible, que busque la ayuda del profesional. Claro, porque la clave es esa, que uno pueda sentarse, uno o el tercero con el que uno pueda hacer el puente, acercarse y escuchar sin juzgar. Recuerden, esto es elemental. Ay, no, pero ¿por qué te estás sintiendo así? Dale, cálmate, tú puedes. No. Escuchar que la persona pueda expresar lo que siente, validar ese sentir y ayudarlo a que busque ayuda profesional en esa escucha. Y hablando de eso es que pasa mucho, ¿no? El que yo vea a esa otra persona agobiada y lo primero que a mí se me pase por la cabeza es cálmate, no, pero no te angusties, tranquilo, tú puedes. Contraproducente, porque es que estoy haciendo negación de su sentir y estoy invalidándolo. ¿Qué va a hacer? Pues generar más angustia. La persona va a angustiarse más y va a ser peor. No tratemos de ser, en este caso, no los animadores de levántate, dale. No, en este caso tampoco tratemos de hacer, no, pero bájale, cálmate, tranquilo. No, hay que validar el sentir. Y por último, es que si ya yo logré que esa persona consultara, que buscara la ayuda, pues tratar de apoyarlo en ese seguimiento, ¿no? Y es como decirle, ¿y cómo te fue? Acuérdate de tu próxima cita, o en lo que yo pueda ayudar a que esta persona se adhiera al tratamiento y a los controles médicos. Bueno, y esta ha sido toda la información que queríamos brindarles el día de hoy. Esperamos que les haya servido y haya sido de su agrado. Si es así, los esperamos aquí presentes con nosotros en los próximos temas que vamos a tratar. También queremos leer sus opiniones. Los invitamos a que escriban en la cajita de comentarios. Nos sirven para mejorar y también para saber qué temas quieren que tratemos en los próximos episodios. Los estaremos leyendo a todos. Les mandamos un fuerte y caluroso abrazo. Los esperamos en otro capítulo de Físicamente el Podcast. La información de los temas tratados en Físicamente el Podcast no pretende reemplazar la consulta médica. En caso de usted verse identificado con el tema aquí tratado, lo invitamos a buscar ayuda profesional, con el médico, psiquiatra o internista de su confianza. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que dejamos en la descripción.